Amén y gracias a Dios. Natalia, muchas gracias por hacerte cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos. Hágame saber, por favor, si me está viendo bien, si me está escuchando bien. Y si es así, pues entonces iniciamos de una vez la exposición de esta tarde-noche. ¿Me está viendo bien y me está escuchando bien? Bien. Ok. Bueno. Después de haber salido del tema de las tergiversaciones, es decir, textos que evidentemente están en la Sagrada Escritura, pero que la gente no los entiende como tiene que entenderlos, porque los entiende descontextualizados, por fuera del contexto. Y esa es exactamente la manera incorrecta como se deben entender los textos bíblicos por fuera del contexto. Un versículo pertenece a un capítulo pertenece a un libro pertenece a una parte pertenece a un testamento y el testamento pertenece a la Biblia, a la totalidad de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. De modo que cuando yo no conozco la Biblia, sino que conozco es versículos, me la paso brincando como los copetones, esos pajaritos en algunos lugares los llaman los pinzones, copetones, los pajaritos estos, que no caminan sino que brincan, y se la pasan brincando de un lado para otro buscando el granito, el maíz, el arroz. Yo me la paso brincando de versículo en versículo sin revisar el contexto al cual pertenece el versículo, y es cuando se dan esas interpretaciones incorrectas. Y si con esas interpretaciones incorrectas nosotros vamos formando doctrinas, pues imagínese usted el grave error. Hoy tenemos que entrar a un tema bien importante, porque a Dios le encanta el orden, porque a Dios le encanta la decencia, porque todo lo de Dios es sistemático. Entonces tenemos que entrar a un tema que es bien interesante, y ese tema tiene que ver con a esa serie de pasos conceptuales dentro de la doctrina cristiana o evangélica de la salvación. Cuando hablamos de una serie de pasos, o cuando hablamos de las obras del Espíritu Santo con respecto a la salvación de la raza humana, y cuando decimos que vamos a estudiar esa serie de obras o esa serie de operaciones del Espíritu Santo relacionadas con la salvación del ser humano, pues estamos hablando nosotros de una organización o de un orden en la mente de Dios. Hay una doctrina, sí es doctrina, es una doctrina que tiene que ver precisamente con esos pasos. Hay una doctrina que tiene que ver con los pasos consecutivos en la obra del Espíritu Santo, en la aplicación de la salvación. Hay una doctrina que tiene que ver con la manera de organizar todos los acontecimientos y realidades en el proceso de la salvación. Hay una doctrina que habla de la manera de organizar todos los acontecimientos en el orden, los acontecimientos de la salvación, en el orden en que aparecen en la vida de un individuo cuando el Espíritu Santo está haciendo la aplicación eficaz de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estoy apenas en la introducción y estoy dando como todo el tecnicismo del asunto, ¿cierto? Estamos hablando de la secuencia de pasos que la teología cristiana reformada, describe como el proceso lógico a través del cual la obra redentora de Dios se aplica a los pecadores. Repito esa última parte y espero esté siendo lo suficientemente claro.
Porque es que hay que sacar todo esto de los tecnicismos y de los libros de teología completos, porque eso es lo que usted va a encontrar, esa terminología la va a encontrar en los libros de teología complejos. Pues que a muchos no les gusta la teología, ¿no? Cuando abren un libro de teología, un grueso volumen, y se encuentran con toda esa cantidad de tecnicismos, pues se asustan, se aburren, se cansan y terminan por cerrar el libro y no seguir leyendo porque dicen, bueno, eso es muy complejo para mí. Entonces, la labor en particular de este siervo, pues precisamente es poner al alcance, al alcance del entendimiento de todos esos tecnicismos y todos esos gruesos volúmenes y complejos volúmenes de la teología. Usted va a encontrar en un volumen grueso y complejo de teología que cuando se habla del orden de la salvación, pues se refiere a eso como la secuencia de pasos conceptuales que la teología cristiana describe como el proceso lógico a través del cual la obra redentora de Dios se aplica a los hombres. ¿Eso qué significa? Pues no es tan complicado. Se refiere a ver, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, o cuando hablamos de la obra de Dios, que son las tres personas de la Trinidad, salvando al hombre, pues inmediatamente vienen a su mente conceptos como por ejemplo arrepentimiento, fe, pero también vienen conceptos como por ejemplo nuevo nacimiento, regeneración, pero también vienen a su mente conceptos como por ejemplo adopción, y vienen a su mente conceptos como por ejemplo justificación, santificación, glorificación. Y todo eso y otras cosas más se deben organizar en un consecutivo lógico, en un consecutivo cronológico, intentando entender qué viene primero y qué viene después. ¿Sabía usted que la estadística dice que el cristiano no sabe lo que es la regeneración? ¿El cristiano confunde la regeneración con la conversión? ¿El cristiano no entiende la relación que existe entre la regeneración y el nuevo nacimiento? Cuando se le habla de estos temas al cristiano, el cristiano, lastimosamente, la mayoría, si usted sí entiende, usted pertenece a la minoría. Es una minoría bendecida por el Señor. Pero la estadística dice que la mayoría de los cristianos no entienden qué es esto. Ellos prefieren hablar en otra clase de lenguajes y hasta omitir estos términos que estamos nombrando en este momento en la introducción de esta clase. Porque, a ver, se les pide que, por favor, definan lo que es justificación, no saben. Definan lo que es conversión, no saben. Definan lo que es arrepentimiento, no saben. Definan lo que es fe, no saben. Definan lo que es predestinación, no saben. Si no saben definir, ahora yo le doy a usted todos estos términos y le digo, hágame el favor y me los ordena, me los organiza de una manera lógica, de una manera consecutiva en relación con la aplicación de todo esto a la vida del individuo. Menos van a saber hacerlo. Y todo eso tiene un orden. Entonces aquí estamos hablando nosotros de el orden de las operaciones de Dios en la vida de un individuo con el fin de salvarlo. Y cuando hablamos del orden de las operaciones de Dios en la vida de un individuo con el fin de salvarlo, eso es un término en latín que se conoce como el ordos o ordo salutis. Se lo escribo. Ahí lo tiene escrito. Ordo
Salutis. Póngalo ahí en su cuaderno, por favor. Ordo Salutis. Es un término en latín, ¿no? Ordo, pues de orden. Salutis, pues de salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues el orden de la salvación. Y el orden de la salvación, ¿qué quiere decir? Pues el orden de las operaciones de Dios en la vida de un individuo con el fin de salvarlo. Todo esto es lo que Dios hace en un individuo con el fin de salvarlo. Ahora, dependiendo la escuela de teología a la cual usted pertenezca o la cual a usted le esté influenciando, pues le va a decir que el Ordo Salutis pues son 4 operaciones, o que en ese Ordo Salutis hay 5 operaciones, o que en ese Ordo Salutis hay como 6 operaciones o 7 operaciones. Bueno, en realidad, ¿cuántas hay? Pues si somos nosotros lo más exhaustivos que podamos, tratando de entender cada cosa, pero de una manera bien meticulosa, bien desgranada, bien profunda, para poderla entender, vamos nosotros a hablar, vamos a tratar este tema del orden de la salvación en español, o el Ordo Salutis. Lo vamos a desglosar desde 9 diferentes obras o 9 diferentes operaciones de Dios en la vida de un individuo con el fin de salvarlo. Desde lo primero hasta lo último, en un orden estricto. Y así lo vamos a estudiar y así lo vamos a ir aprendiendo. Mi pregunta a estas alturas de la clase es si eso del Ordo Salutis o eso de el orden de la salvación en su introducción usted lo tiene claro. Es decir, ¿de qué trata el orden de la salvación? ¿O de qué trata el Ordo Salutis? ¿O de qué trata tratar de organizar las operaciones de Dios en un orden estricto, cronológico, consecutivo, lo más decente y ordenado que podamos? ¿Está claro esto en esta introducción? ¿Sí o no? ¿De qué trata el orden de la salvación? ¿De qué trata el Ordo Salutis? ¿Está claro o no está claro? Yuhu. Ok, está claro. Está claro. Está claro. Listo. Bueno, está claro. Ok, ahora, es como si tuviéramos nosotros en una bolsa, diría María Sánchez, en una chuspa, en una bolsa, tuviésemos nosotros todas estas operaciones desordenadas, porque lastimosamente así el cristiano aprende, de una manera desordenada. La cabeza del cristiano es un completo desorden. Y hay que poner todo esto en orden. Con lo primero que nos encontramos nosotros, pues es con una obra, una operación. Una obra que el Señor hizo desde antes de la fundación del mundo, y esa ya la estudiamos, y esa ya la vimos en este curso. Porque ahí arranca todo. Sí, ahí arranca todo. Ahí inicia todo. Allá inicia la salvación, allá inicia la redención, allá inicia cualquier otra operación. Esa obra que inició, y mire que le estoy dando la fecha, o le estoy dando la época, antes de la fundación del mundo, y como ya la estudiamos, me toca preguntársela a usted, ¿no? ¿Esa obra es cuál? ¿La obra cuál? ¿Esa obra cómo se llama? ¿Esa obra cómo la llamamos?
Bien, la pregunta es para todos, por favor. Gracias. Recuerde usted que está en un aula. Bien. Y sí, ¿sabe qué? Nos vamos a poner más estrictos. Apenas terminemos nosotros uno de los cursos que dictamos entre semana. Todo el mundo tiene libre acceso a la clase, claro. Pero la persona que no va participando de la clase, la vamos sacando de la clase y no le damos más entrada a la clase. Esto lo voy anunciando desde ya. ¿Sí? Lo voy avisando desde ya. ¿Cuándo? Apenas acabemos uno de los cursos en cuestión. O el del lunes, o el del martes, o el del miércoles. El del miércoles yo creo que será el primero en terminarse, ¿no? Bien, a este todavía le falta. Vamos a dejar que entre todo el mundo a la clase, quien quiera entrar, pero quien no muestre los frutos de la clase, quien no participe, quien no esté ahí constante, lo vamos sacando de la clase y no lo dejamos que siga participando, porque ¿para qué? Esto es serio. ¿Cómo se llama? Se llama, muy bien, se llama predestinación, así se llama. Excelente Natalia, excelente Marta León, excelente Denise, excelente María Sánchez. Se llama predestinación. Todo el asunto de la salvación, todo el asunto de la redención, todo ese asunto de la expiación inicia desde antes de la fundación del mundo con una operación de Dios, con una obra de Dios llamada predestinación. Ya vimos nosotros los versículos, son bastantes los versículos que hemos visto. Tenemos que recordar aquí algunos. En Romanos capítulo 8, versículo 30, busque ahí por favor, Romanos capítulo 8, versículo 30. Desde el versículo 29 para poder entender, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, dése cuenta, ahora pasa, también los predestinó, dése cuenta, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora retoma el tema en el versículo 30 y dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Los teólogos han llamado al contenido de estos versículos 29 y 30 la cadena de oro de la salvación. Así lo llaman los teólogos, los reformados. La cadena de oro de la salvación, porque contiene elementos como por ejemplo el conocimiento, la predestinación, y después el llamado, van 3, y después la justificación, van 4, y después la glorificación, van 5. Ahora, los 5 elementos que usted encuentra en estos dos versículos, le repito que son los versículos 29 y 30, hacen parte de la lista correspondiente al Ordo Salutis, o al orden de la salvación, pero no es una lista exhaustiva. Por aquí faltan algunos conceptos. Solamente que el apóstol Pablo aquí no los usa porque no lo necesita. El apóstol Pablo está hablando de otras cosas. De modo que no nos está dando el ordo salutis o el orden de la salvación de una manera exhaustiva, ¿sí? Desde lo primero hasta lo último, sino que hace uso de los elementos o de las obras del Espíritu Santo que él necesita en ese momento para su exposición de lo que está terminando de decir en el capítulo 8 de Romanos, que tiene como título o como tema la vida en el Espíritu. Pero el versículo 29 sí comienza diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, a esos también predestinó. Y vamos nosotros en ese primer punto, que usted catalogó muy bien como predestinación, que yo tengo aquí en mi bosquejo, primer punto como elección. Elección. Ese sería el primer punto. El primer punto del orden de la salvación es la elección. Dios eligió la elección o la escogencia o la predestinación. Con base, las tres cosas que acabo de decir, elección, escogencia o predestinación, con base en un previo conocimiento.
Por supuesto, tiene que ser un previo conocimiento. Dios me tuvo que haber conocido desde antes de la fundación del mundo. Me tuvo que haber conocido desde su omnisciencia, término que indica que Dios todo lo sabe y no lo sabe y no sabe solamente lo que está ocurriendo en este tiempo presente, sino que conoce todo lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que ocurrirá en el futuro. Entonces, con base en ese previo conocimiento divino, ¿y cómo no nos iba a conocer si el mismo Dios había decidido nuestra creación, había decidido nuestro nacimiento, había decidido nuestra aparición en el escenario de este mundo? Entonces es obvio que me conocía, estaba en su mente, y a su debido tiempo, con el pasar de los siglos, con el pasar de los milenios en nuestro caso, pues nosotros apareceríamos en esta tierra producto del amor y producto de la relación entre un hombre y una mujer. Ese hombre es su papá y esa mujer es su mamá. Pero nosotros existimos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, que mientras que nosotros existimos en la mente de una mamá, en la mente de un papá, desde el momento en el que nos estaban buscando, ese término que estoy buscando hijo, estoy buscando bebé, quiere decir que está intentando con su pareja tener un bebé y nada. O puede ser que estemos en la mente de nuestra mamá o de nuestro papá desde el momento del retraso aquel. Ay, retraso, no le ha llegado, parece ser que prueba de embarazo. Sí, desde ahí. Puede ser que nunca usted estuvo en la mente de un papá porque ni siquiera lo conoció, porque puede ser que él se relacionó con aquella mujer y al quedar ella embarazada, o ni se enteró que quedó embarazada, sino que sencillamente él o falleció, o se fue, o algo ocurrió, de manera que puede ser que nunca estuvo en la mente de su papá terrenal. Y puede ser que estuvo en la mente de su mamá terrenal, pero para tristezas, para ¿y ahora qué voy a hacer? Es decir, estuvo en la mente de su mamá, pero en forma de problema, o en la mente del papá en forma de problema, porque ¿en qué momento me metí en esto? Pero más allá de todo eso, y no es aquí para revolver sentimientos contrarios, sino que más allá de todo eso, devuélvase en el tiempo, devuélvase hasta antes de la fundación del mundo, usted estaba en la mente todo amorosa de su Padre Celestial. De modo que usted en esta tierra no es un error, usted en esta tierra no es una coincidencia, usted en esta tierra no es producto del azar, ni de la fortuna, ni de la alineación de los astros, sino que usted en esta tierra es producto del gran amor de su Padre Celestial, que decidió que usted viniera a la existencia y lo escogió, lo eligió, lo predestinó para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo le parece? Lo que puede ser que en la cabeza de su mamá era un problema, lo que puede ser que en la cabeza de su papá era un problema, lo que puede ser que en la cabeza de su familia era un problema, en la mente de Dios usted nunca ha sido un problema. Y vuelvo y le pregunto a usted, ¿cómo le parece? Y usted responde, y lo que usted responde yo lo leo. Gracias. Comienzo yo a leer lo que va apareciendo como respuesta. Puede ser que nunca estuve en la mente de mis padres, pero siempre estuve en la mente de Dios, y esa es la razón por la cual hoy vivo en sus caminos. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo le parece? Quiero leer párrafos, por favor, no quiero leer palabras, no quiero leer expresiones cortas, no quiero leer expresiones pobres, porque aquí no cabe una expresión pobre, aquí no cabe una expresión corta. Aquí tiene que caber un párrafo, aquí tiene que caber prosa dedicada, prosa que exalte a su Dios. Eso es lo que cabe acá. O sea, no se vale que usted diga asombroso. No, pero qué asombroso, por favor. Mire todo lo que acabamos de decir. No podemos reaccionar nosotros de una manera tan fría frente a unas verdades tan grandes.
Eso es con lo primero que nosotros nos encontramos aquí entonces. A los que antes conoció también los predestinó. Y eso de el conocimiento previo, el previo conocimiento de Dios, junto con la escogencia, junto con la predestinación, junto con esa decisión que Dios tomó, es lo que hace parte de la doctrina de la elección divina. Y esa elección divina la ubicamos en el primer punto del orden de la salvación. Es decir, esa elección divina la ubicamos en el primer punto del Ordo Salutis. ¿Estoy hablando claro? Mi pregunta es, ¿está quedando claro lo que estoy diciendo? Dice, qué maravilla, gloria a Dios, Él me conoce desde antes de la fundación del mundo y me formó con amor en el vientre de mi madre. Sí, así es que es. Así es que es. Pero que aquí cuando usted entiende esto, se superan todos los problemas de autoestima. ¿Qué problemas de autoestima puede tener un individuo que entiende que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser creado y que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvado? ¿Dónde quedan los problemas de autoestima, dígame usted? Adiós traumas. ¿Cuál trauma? No puede caber el trauma, que es muy grande, que es muy bajito, que es muy flaquito, que es muy gordito, ese trauma se muere, ese trauma desaparece. Que es que mi mamá, que es que mi papá, no, pero es que yo no estoy hablando de sucesos que ocurrieron en los días o desde los días de su papá o de su mamá. Yo estoy hablando de un suceso que ocurrió antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde todos los traumas y problemas de autoestima y todas las amarguras y todas esas cosas allá se estallan, ¡boom!, se desintegran, se pulverizan completamente, no caben ahí. Yo estuve en la mente de mi Padre Celestial, no estuve en la mente de otros, pues otros se lo perdieron. Pero estuve en la mente de mi Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Y me amó y me trajo a la existencia. Y me amó y me salvó. ¿Dónde queda el trauma? ¿Cuál trauma? ¿Dónde queda el problema de autoestima? ¿Cuál problema de autoestima? ¿Qué es eso de problemas de autoestima? No puede tener problemas de autoestima ni traumas una persona que entiende que ha sido amada por su Dios celestial, por su Padre omnipotente desde antes de la fundación del mundo. Otro párrafo digno de leerse. Mi Padre es lo más maravilloso que existe. Que cuando yo no era deseada, Él ya había pensado en mí, me amó tanto, que me trajo a la vida para un propósito y me siento muy feliz por el haberme escogido y me sigue amando y me regaló salvación. Ahí lo tiene. Bien. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ya habíamos pasado por ahí, ¿cierto? Estos textos de Efesios. Ninguna baja autoestima, al contrario, se me embarga el espíritu de gozo infinito, privilegio de entender esa amorosa verdad. Ahora, mire. Si no puede existir, mire, voy a ser lo más directo que yo pueda, ¿sí? Porque de eso se trata. Pero si no puede existir trauma producto de experiencias dolorosas relacionadas con el papá terrenal y la mamá terrenal, y no puede haber, porque entendiendo usted que usted fue amado desde antes de la fundación del mundo, así no lo hayan amado papá y mamá, o así sí lo hayan amado, pero es que ese amor de papá y mamá, por favor, ese amor de papá y mamá, nunca jamás usted lo podrá comparar con el amor de su Dios. Pero si no puede existir trauma, producto de la relación buena o mala, con papá y mamá, mucho menos puede quedar trauma, producto de la relación con un aparecido en la vida. Y perdónenme lo que le estoy diciendo. Cuando hablamos de un aparecido en la vida, quiere decir ese personaje que apareció cuando usted ya era grande y se convirtió en su esposo o su esposa. Porque apareció, ¿por qué? Porque apareció. ¿Sí? Es decir, de ese personaje usted no procede. Usted procede de papá y de mamá. De ello usted procede, ¿no es cierto? Usted procede de papá y de mamá, pero usted no procede de cónyuge.
Y entonces como no procede de cónyuge, por eso digo, en la vida se aparece, en la vida es aparecido, ¿cierto? Y entonces se relaciona con esa persona. Puede ser que le haya amado mucho. Gloria a Dios, maravilloso eso. Pero nunca jamás puede comparar el amor de esa persona con el amor infinito de su Dios. Ahora puede ser la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda puede ser que no lo haya amado tanto, sino que más bien le haya pagado con desengaño o con deslealtad. Pues le pagó con desengaño, con deslealtad. Entonces, si no cabe aquí el trauma, producto de la relación con los padres, y usted procede de ellos, mucho menos cabe el trauma producto de la relación con un aparecido o con una parecida en su vida. Uch. Esto, si no se entiende bien, se puede malinterpretar y puede decir que no está diciendo ese predicador, que no está diciendo ese expositor. No, lo que estoy diciendo es la verdad. Lo que estoy diciendo es la verdad. Es que, a ver, la relación con usted no puede condicionar la forma ni transformar la forma como Dios me ve y como yo me tengo que ver a mí mismo. ¿De qué manera es que yo me tengo que ver a mí mismo? Yo me tengo que ver como originalmente Dios me vio. Yo no me tengo que ver como me vio mi mamá, como me vio mi papá, como me vieron mis hermanos. Yo no me tengo que ver como me vio ese cónyuge. No, yo me tengo que ver como originalmente me vio mi Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Es así, punto. Y ya hablamos de los aparecidos en nuestra vida, pero también considere que usted es un aparecido también. Usted es una aparecida en la vida de otras personas. Y nosotros muchas veces hacemos cosas feas y decimos cosas feas. Y no puede ser que esas personas terminen traumatizadas, ¿sí? O terminen amargadas en la vida o con problemas de autoestima producto de la forma como se relacionaron con nosotros. Porque entonces están dependiendo de cómo nosotros los vemos y de cómo nosotros los tratamos y no debería ser así. No, ¿qué va? O sea, ¿qué le pasa? Aquí lo que vale realmente es cómo mi Padre Celestial me vio, cómo me ve, cómo me ha visto desde la eternidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que vale. Ese es el sostén de nuestras vidas realmente. Si los demás puntos de vista, el del papá, el de la mamá, el de los hermanos, el de los tíos, el de los primos, el de los cónyuges, no concuerdan con el punto de vista de Dios, pues eso quiere decir que la visión de ellos está distorsionada, pero Dios a mí me amó. Si hay alguien que no me ama, pues que no me ame. Si hay alguien que no me aprecia, pues que no me aprecie. Si hay alguien que no me soporta, que no me soporte. Ahí voy en ese proceso, santificación, que lo tendremos que ver pues mucho más adelante. Pero mi Padre Celestial me amó con todo y lo que conlleva mi humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay que decirlo, y quizás se preste también para otras cosas no tan amenas y no tan agradables. Y aquí hay que decirle, y se lo digo a usted, porque es lo mismo que se tiene que pensar con respecto a mí. Y es lo mismo que se tiene que pensar con respecto a las demás personas que le dicen cosas, que le señalan cosas. O usted, que se la pasa diciendo cosas feas, señalando cosas feas, cuestionando cosas feas de los demás. En el caso de que usted esas cosas feas las refiera a mí, pues yo le digo, usted puede decir lo que quiera. Como decimos aquí, usted puede decir misa si quiere. Y usted puede cantar toda la misa en latín si quiere. Pero su punto de vista, su perspectiva con respecto a mí, no le llega ni a la planta de los pies a la perspectiva que Dios tiene de mí desde antes de la fundación del mundo. Con esto le estoy diciendo, usted no es mi Dios, usted no es mi Señor. Con esto lo que le estoy diciendo es, mire, yo cambio cuando entiendo cómo Dios me ve. Y me estanco cuando me quedo dando vueltas en las palabras que me dijo el prójimo acerca de mí mismo. O sea, diga lo que quiera, es que es así. Opine lo que quiera, es que es así. Que realmente la opinión que a nosotros nos transforma, el punto de vista o la perspectiva que a nosotros nos transforma, es el punto de vista, la perspectiva de nuestro Padre Celestial. Así. A los aparecidos de nuestra vida los amamos, los respetamos, los queremos. Claro que sí.
Si esos aparecidos de nuestra vida vienen a aportar, vienen a amar, vienen a respetar, vienen a honrar, los amamos, los honramos, los respetamos, les somos leales, les somos fieles, claro que sí, porque es la conducta que debemos tener. Pero no se nos olvide que no son sino eso, aparecidos en nuestras vidas. Después de conocer y entender estas verdades divinas, todo lo que pensábamos antes cambian totalmente la importancia del punto de vista que los demás piensen de mí. Pero por supuesto que sí. Es que usted es bobo. Eso es lo que quién piensa de mí. ¿Usted o Dios? Yo. Pero no Dios. Ok. Usted no puede, usted es inútil, usted no puede, pero Dios dice todo lo puede. ¿Al fin qué? No, uno de los dos está diciendo la verdad, uno de los dos está diciendo la mentira. Yo prefiero quedarme con el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios me levanta, su palabra me levanta, su palabra me guía, su palabra me transforma, me da fuerza, me da energía. Si los demás piensan todo lo contrario acerca de mí, pues que lo piensen. Si lo quieren seguir pensando, pues que lo sigan pensando. El punto de vista de los demás solamente sirve para estancarme y para arruinarme. El punto de vista de Dios me saca del estancamiento y me proyecta a cosas más grandes. Efesios capítulo 1, versículo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ahí está, en Él antes de la fundación del mundo, ahí está, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ahí está. Y después habla de otra doctrina que tenemos que ver adelante, que es la adopción. Pero para que usted se dé cuenta que esa palabra, escoger, ahí aparece en el versículo 4. Predestinar, ahí aparece en el versículo 5. Eso lo tiene que escribir usted, ¿no? La palabra escoger está en el versículo 4. La palabra predestinar está en el versículo 5. Busque conmigo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vuelve aquí, aparece el término. Bien, vuelve aquí, aparece el término, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, esta frase. Dijo alguna vez Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, si solamente existiera este versículo con respecto al tema de la elección, de la escogencia o de la predestinación, este solo versículo sería el más contundente de todos para demostrar dicha doctrina. Porque así de claro este versículo lo dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es que es una cosa impresionante. Dios a usted lo escogió desde el principio para salvación. Ese versículo. Lo que fue de los primeros que yo memoricé. Porque ese tema de la predestinación a mí me cautivó desde siempre. Este tema de la elección, este tema de la soberanía de Dios me cautivó desde siempre. Peleé con todas mis fuerzas en contra de esa doctrina. Pero eso es como pelear en contra de Dios. Pues me venció. Y después de que me venció, la quise, la amé. Me deleitó, la entendí. Dije, tiene que ser así. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Suficiente, muy bien. Si solamente existiera este versículo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para hablar de elección, escogencia o predestinación, este versículo sería suficiente. Más que suficiente para hablar del tema. No necesito presentar 10, 20, 30, 40 versículos después de encontrarme con este que me dice claramente que Dios me escogió desde el principio para salvación. Y si Dios me escogió desde el principio para salvación, Dios me amó desde el principio.
Dios me quiso desde el principio. Otros no me quieren, Dios sí me quiere. Otros no me han querido, Dios sí me quiere. Con amor eterno te he amado. Amor eterno te he amado. Nosotros no sabemos qué es eso de amor eterno. Porque nuestro amor es una caricatura de amor. Eso que llamamos nosotros amor es una caricatura del amor. Lastimosamente el amor de los seres humanos tiene un comienzo y tiene un final. ¿Cómo así? Eso no es el amor. Y el amor de los seres humanos está condicionado al comportamiento de otros. Si usted cumple mis expectativas, lo quiero. Si no cumple mis expectativas, no lo quiero. ¿Qué tenaz? Imagínense que el amor de Dios fuera así. Si usted cumple mis expectativas, yo nunca jamás podría cumplir ni siquiera media expectativa divina. Dios no pone sus expectativas en mí. No. Dios, si quiere alguna clase de transformación en mi vida, Él causa esa transformación. Ese amor es una cosa completamente diferente. Dios es amor, pero ¿qué clase de amor? Evidentemente no el amor caricaturesco que nosotros los seres humanos decimos tener. Ese amor es según la conveniencia, muy bien, Marta León. El amor humano es limitado, el amor de Dios es infinito, perfecto. Sí, así es. O sea, ¿cuántas veces a la persona que yo amo no he querido despescuezarla? Uy, pero ¿qué clase de amor es ese? Dios me amó y se mantiene firme en ese amor. Qué impresionante. Ese amor eterno solo lo encontré en Dios, pues nosotros nunca estaremos capacitándonos para dar ese amor. Por ahí hay una canción, ¿no es cierto? Amor eterno e inolvidable, amor eterno e inolvidable. Dicen que el compositor le hizo esa canción a la mamá, porque dicen que el amor de una mamá es un amor eterno. Ni siquiera el amor de una mamá es un amor eterno. Mucho menos el amor de un papá no es el amor eterno. El amor de los seres humanos no es así. Nosotros tenemos que aprender a amar. Dice Isaías claramente, aprended a hacer el bien. Entre las cosas buenas que tenemos que aprender, una de ellas es el amar, es el amor. El amor, este amor del cual se habla, viene como producto de la habitación del Espíritu Santo en nuestro interior. Porque es fruto del Espíritu. ¿Se acuerda de Gálatas 5:22? Más el fruto del Espíritu es el primer elemento, el primer componente es el amor. Pero ¿qué clase de amor? Vuelvo y le repito, no ese amor del pergamino lleno de condiciones para querer a alguien. No, no es esa clase de amor. No es esa clase de amor. Mire, no es ese amor caricaturesco del hombre o de la mujer, que primero mira a ver si cumple con todas las expectativas o con todas las condiciones del pergamino para darle un poquitico de amor o para darle la oportunidad al otro. No. Imagine a Dios con un pergamino lleno de condicionamientos a nosotros para amarnos. Nunca nos amaría. Nos aborrecería con todas las fuerzas de su ser. Estaríamos nosotros condenados al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Definitivamente el amor de Dios no es un amor lleno de pergaminos, de condicionamientos. Porque dice, te amaré de pura gracia. Lo que Dios dijo desde antes de la fundación del mundo es, ninguno de ustedes cumple ninguna de mis expectativas. Es más, ni siquiera se van a esforzar por cumplir alguna de mis expectativas. Ninguno de ustedes llega a un nivel como para que yo lo ame por obras. No, ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes es lo que yo considero el prototipo de una persona que yo pudiera amar. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes cumple eso que los seres humanos llamamos nuestra idiosincrasia, como para poder amar a alguien, ¿no? Es que fulano o fulana no es de mi idiosincrasia, por lo tanto no lo quiero, por lo tanto no lo amo, no la amo, por lo tanto no tiene ninguna oportunidad conmigo. Nos creemos bastante, como usted se puede dar cuenta, ¿no es cierto? Nos creemos más que los demás, como usted se puede dar cuenta. No, pero Dios no. Porque si Dios se hubiese puesto a decir, bueno, solamente voy a amar a aquel que sea de mi estatus,
Solamente voy a amar a aquel que sea de mi abolengo. Solamente voy a amar a aquel que sea de acuerdo a mi formación. Solamente voy a amar a aquel que se asemeje a mi idiosincrasia. Pues entonces, ¿a quién amaría nuestro Dios? El amor de Dios es una cosa completamente diferente, es un amor perfecto, no como la caricatura esa de amor que nosotros decimos tener. Qué lamentable. Nuestro amor es lamentable. El amor de los seres humanos es lamentable porque está condicionado, todo lo condiciona. Si usted hace esto, lo quiero, si usted hace esto, ya no lo quiero. Y lo condicionan a uno, o uno condiciona a las personas. Entonces, ¿cómo anda uno? Uno no anda libremente amando. Uno anda es con miedos de que lo dejen de amar en algún momento. ¿No le parece? ¿Que el amor de los seres humanos no nos hace libres? El amor de los seres humanos más bien nos deja con miedos de que en algún momento ya no nos quieran como antes. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Es así? El amor de los hombres nos mantiene esclavos, claro, esclavos de un comportamiento, esclavos de unas expectativas que hay que cumplir, esclavos de el punto 5 o el 7 o el 12 o el punto 147 de la lista de condicionamientos en el pergamino. ¿No le parece? ¿Cómo lo analiza usted? ¡Qué lamentable! Entonces es cuando entra el reproche, entonces cuando entra el malestar, y entonces cuando entra la amenaza, y entonces cuando entra, ¿qué pasó con el amor? Y decimos nosotros, es que del amor al odio no hay sino un paso, del amor al odio. Cuando Primera de Corintios capítulo 13 dice que el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. El verdadero amor nunca deja de ser. Si ese amor dejó de ser fue porque nunca existió. Nunca existió. Ese al cual le decía todos los días, mi amor, mi amor, mi vida, mi amor, mi vida, pero de repente ya no lo quiere, ya no la quiere, ahora hasta aborrecimiento. Eso no era amor, mis estimados hermanos en Cristo. El amor de Primera de Corintios capítulo 13 nunca deja de ser. Y ese amor de Primera de Corintios 13 es el amor como fruto de Gálatas capítulo 5 versículo 22. No, eso de andar con miedo, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si no me quiere, no me quiere, está bravo, está brava, está brava, está contenta, está feliz, está agradado conmigo. Ah, bueno, no, ya hoy no está tan agradado conmigo. No, entonces creo que tenemos que replantear la relación. Creo que tenemos que repensar la relación. ¿Qué es eso, por favor? Usted imagínese que Dios nos saliera con eso. Tenemos que repensar la adopción. Uy, ¿cómo así? Tenemos que replantear la relación que hay. Uy, ¿cómo así? Creo que tenemos que darnos un tiempo. ¿Cómo así? No, el amor de nuestro Dios es una cosa completamente diferente. Es un amor perfecto, es un amor infinito. Es de esa clase de amor que yo a usted le estoy hablando cuando dice a los que antes conoció, que desde el hebreo y el griego dice a los que antes amó. Me conoció con amor, me miró y su mirada fue de amor. Y con base en ese amor me escogió, me eligió, me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice, yo te amaré con amor eterno, te amo con amor eterno te he amado, quiere decir que su amor no cambia. Con la misma intensidad infinita de amor con la cual Él me amó desde antes de la fundación del mundo, es con la misma intensidad de amor infinito con el cual me ama en este momento, y es con la misma intensidad de amor infinita con la cual me seguirá amando por los siglos de los siglos. Amén. Y eso nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Mire, Romanos capítulo 8, y con esto vamos terminando. Otra vez Romanos, otra vez Romanos. Llámese todo Romanos. ¿Para qué otra vez Romanos? Carreta, carreta, carreta. El que le diga que es que ya se lo sabe es un carretudo. Estos tienen unas joyas, unas perlas invaluables. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 38. Ubíquese ahí, por favor, y vamos terminando. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro. Mire, estoy seguro
De que ni la muerte, mire, nada va a poder cambiar. ¿Qué? ¿De qué está hablando aquí? Versículo 39, parte final. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede cambiar ese amor que Dios me tiene. Nada me va a poder separar de ese amor. Nada va a poder alterar el amor infinito, el amor eterno que Dios me tiene desde antes de la fundación del mundo. Nada va a poder apagar, menguar o disminuir la intensidad del amor infinito que Dios me tuvo, me tiene y me tendrá. Ese amor no cambia. Nada. Nada. ¿Qué cosas corresponden al nada? Nada. Cosas como versículo 38. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, nada que esté relacionado con la muerte, nada que esté relacionado con la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué impresionante. Pero lo que están diciendo estos versículos es, nada puede alterar la magnitud del amor que Dios a usted le tiene. Nada. Eso no se puede aplicar a los seres humanos. Eso no se aplica a esa clase de amor con la que los seres humanos pretendemos amar, pretendemos relacionarnos entre nosotros. No es así. Ese amor que usted dice que es amor de amigos, ese amor de amistades, no es así. ¿Por qué? Porque ese amor de amigos, ese amor de amistades también está condicionado, lamentablemente está condicionado. Es mi amigo, ya no es mi amiga, como en el jardín, como en el colegio. Es mi amigo, pero ya no es mi amiga. Era mi amigo, pero ya no es mi amiga. ¿Qué cambió? ¿Qué varió? ¿Qué transformó eso que usted decía que era amor? Muchas cosas. Pero nada, absolutamente nada, puede transformar el amor que Dios tiene para con usted. Un amor que lo movió a escogerlo a usted para existir. Y un amor que lo movió a usted, un amor que lo movió a Dios para escogerlo a usted para salvación. Bendito Dios, infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, iniciando este proceso del orden de la salvación, iniciando este proceso del Ordo Salutis, Señor. Proceso que hay que llevar lentamente, estudio que hay que llevar consecuentemente. Danos inteligencia, danos entendimiento, danos la capacidad de poder entender cada una de las cosas, cada una de las verdades, Señor Dios, que tú tienes para nosotros y que traes, Señor Dios, a nuestra cabeza. Te pido, Señor, que este mensaje no solamente edifique nuestras vidas, sino que también edifique las vidas de las personas a las cuales les llegue, Señor. Que los transforme completamente, Señor. Que les haga entender, Señor Dios, lo tan amados, lo tan queridos y lo tan deseados y lo tan anhelados por tu amante corazón, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Entrego esta exposición en tus manos, que tu palabra corra y sea glorificada, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.